Vamos a comenzar entonces el panel, el segundo del día de hoy, que les había anunciado: contrataciones estatales abiertas, sostenibles, inclusivas. Ya están todos los panelistas. Se los vuelvo a presentar. Diálogos sobre iniciativas que permitan otorgar sostenibilidad, inclusión y acceso a los contratos estatales. Igor Morales nos acompañará nuevamente, director del Centro de Innovación para las Contrataciones Abiertas. Van a ir subiendo Stephanie Vázquez, profesional de formación del Departamento de Formación y Capacitación de Chile Compra. Peter Sharp, abogado presidente nacional de AmFood, consultor CEPAL. Sí. Y estará moderando este panel Hugo Gutiérrez, administrador de sistemas CTO del Centro de Innovación para las Contrataciones Abiertas. Ahí están todos. Adelante. Muy buenos días a todos y a todos. Les damos la bienvenida nuevamente para este segundo panel. Veo con mucha alegría que hay muchos asistentes y por supuesto muchos amigos que están sentados, que van a ser panelistas también y moderadores. Un saludo del equipo de Interexpo y SICAP, que han hecho un trabajo increíble de momento. Bueno, este panel es sobre las contrataciones públicas, pero con tres miradas distintas. Es con la mirada de la inclusión, con la mirada de la sostenibilidad y con la mirada de la apertura. Para eso tenemos a tres grandes especialistas en estas materias y que por supuesto vamos a tratar de entender y de comprender cómo nos afecta estos tres pilares en las compras públicas y cómo vamos en general generando la información para poder hacer, digamos, de este panel una posibilidad de poder proyectar qué es lo que necesitamos en los servicios públicos y, por supuesto, también en los proveedores, que es una de las patitas importantes, digamos, del sistema de compras públicas. Bueno, vamos a partir primero por las mujeres. Nos acompaña Stephanie Vázquez Ortiz. Ella es profesional del Departamento de Formación y Capacitación Usuaria de Chile Compra, es docente de Historia y Ciencias Sociales, es educadora ambiental, es magíster en Liderazgo y Gestión Educativa y además es integrante de la red de expertas y expertos del Sistema de Estado Verde en Chile. Muchas gracias, Stephanie, por estar acá. Seguimos con don Peter Sharp. Don Peter Sharp, bueno, si hay una persona que sabe de apertura, es don Peter Sharp. Él es abogado de la Universidad de Concepción, es consultor de la CEPAL, es docente permanente de los cursos del ILPES de CEPAL también. Es uno de los obreros del gobierno abierto, es nuestro embajador, es la persona que más kilómetros tiene viajado por todo el mundo hablando sobre gobierno abierto y sobre justicia abierta en especial. Y estamos muy contentos también, Peter, que estés aquí. Y por supuesto, bueno, yo no sé si merece presentación don Igor Morales, que es el director de contenido de la Expo Mercado Público, pero hay que decirlo, don Igor Morales Villena es ingeniero, además tiene estudios post-título en gerenciamiento y abastecimiento en la Universidad de Chile, tiene estudios en la Universidad Católica y por lo demás es una de las personas que más sabe también sobre inclusión en Chile, así que estamos muy contentos y justamente vamos a partir por don Igor para hacer una pregunta que en realidad va a ser para los tres, va a ser tanto para Igor como para Stephanie como para Peter, que es acerca de cuál es la importancia de tener una compra pública, una contratación pública, el abastecimiento basado en los pilares de la sostenibilidad, de la inclusión y de la apertura. ¿Usted quiere que le responda, don Hugo? Por supuesto. Estamos esperando su respuesta.
La modificación que se está haciendo hoy día de la legislación vigente en compras públicas avanza hacia los 3 pilares que ahí aparecen. Ya lo vimos en la mañana. Acceso a la información, entregar los datos para que se consuman bien. Es importante. Que se utilice la información bien. Que se conozca qué está pasando con el mercado público. Le sirve a compradores, le sirve a proveedores, le sirve a organismos controladores. Importante. Pero lamentablemente, como todo en la vida, la información algunas veces no se usa bien. Fake news, ¿les suena? Tengan cuidado con eso. La tecnología no lo es todo. Inclusión. Lo vimos ayer en el panel de mujeres de compras públicas. Empresas de menor tamaño. Las empresas de menor tamaño efectivamente son las menores de 2.400 UFF. Ustedes lo saben, supongo. Pero también hay microempresas. Hay personas que son personas jurídicas constituidas a través de los SPA, ¿o no? Y que le entregan al Estado los bienes y servicios que solicita el Estado hoy día, porque va a ser ley a partir de diciembre, en la compra pequeña, lo que se llama compra ágil. Qué buena innovación lo que hizo la Dirección de Compras Públicas. Una compra ágil, simplificar los procesos de contratación. En procesos que hoy día son menores a 30 UTM, pero además, a partir de diciembre, menores a 100, sube el umbral. Eso es inclusión, avances. Me falta inclusión. Me falta inclusión de lo que dijo Mauro hace poco tiempo, hace una hora, en las personas no adultas mayores, personas mayores. Todos somos personas. Artículo 25 de Declaración Internacional de Derechos Humanos. Pero también de aquellos que vienen llegando de las generaciones nuevas. Generaciones Z, X, alfa, beta, X. Los que vienen, necesitan salida. ¿Cuántos son administradores públicos acá? ¿Ustedes saben que hay cesantía en la administración pública? A pesar de que las estadísticas han aumentado. Las personas que salen de la administración pública en la aula tienen un intermedio de 1 a 5 años para poder integrarse en la administración pública. ¿Eso es bueno o malo? Nosotros como organización lo que estamos haciendo es entregarle herramientas a ese segmento de 18 a 24 años que posibiliten certificarse en 3 cosas. 1, ayudarle en que se acredite en compras públicas. 37 alumnos, 37 personas de ese segmento que han tenido práctica con nosotros, hoy día están acreditados a nivel avanzado. Son estadísticas. De 60, cierto, pero bueno, mejoraremos. 2, entregarle ICDL. ¿Alguien sabe lo que es un ICDL? Los informáticos acá. Es estándar para saber Office 365. Supongo que todos saben que es Office 365. También le entregamos la posibilidad de que se integren al ICL con estándar internacional. Y 3, le certificamos un curso de compra inclusiva, sostenibles, o sea, compra inclusiva, sostenible y con acceso a la información. Les estamos tratando de ayudar, ¿para qué? Para que tengan herramientas necesarias para que poder tener experiencia, porque uno de los puntos del empleo público en este país es que las personas tienen que tener experiencia. Pero los jóvenes que salen de esas aulas, especialmente a nivel técnico o nivel profesional, no tienen experiencia, por lo tanto no pueden ingresar a la administración pública. ¿Eso es bueno o malo? No tenemos salida, y tiene que haber salida. Y esto hay que avanzar en compras públicas, hay que buscar los mecanismos y las políticas, y ayer lo hablaba con María José Muro, que es la gerente general de Cercotec, cómo avanzar, cómo generar las posibilidades para que haya integración y que estas cosas se realicen. No me voy a alargar porque mis colegas también quieren tener su palabra, pero tenemos que avanzar. Hemos avanzado, en una parte, hemos integrado mujeres en la ley, hemos integrado segmentos, pero faltan los sectores de personas mayores y faltan
las personas que se están integrando a la administración. Bueno, muchas gracias por la invitación a este panel que releva la temática, ¿cierto?, de la inclusión, la participación y la mirada a la sustentabilidad, o también conocida como sostenibilidad. Y en relación a este tema, me parece del todo relevante poder compartir, en virtud de lo que decía Igor, por cierto, respecto de la inclusión. Bueno, ¿y qué dice y por qué la inclusión en materia de compra pública? Y yendo al origen, ¿cierto?, de lo que es este gran sistema de compra pública que existe del año 2003 y se ha robustecido en el último periodo de tiempo con el marco de la modernización de la ley de compras, es justamente mirar las materias de contratación que para el Estado generan un valor social de alta importancia. En ese contexto, por ejemplo, podemos ver tanto en la ley de compra pública como en el reglamento de contratación pública la existencia y la prevalencia del uso, ¿cierto?, de criterios de evaluación, así como requisitos técnicos que nos aportan en esta línea, donde específicamente apuntamos a generar procesos en los cuales las entidades del Estado, que son parte de este sistema, utilicen estos lineamientos que vienen a la base de la ley para definir requerimientos de compra desde este enfoque. Ahora, ¿cuál es la vinculación de hablar de sustentabilidad y de inclusión? Justamente porque ambas formas están dentro de la ley en el actual artículo 37 y 38 del reglamento de compras, en la que se señala que las compras públicas también generan un valor porque tienen un impacto en materias, ¿cierto?, de alto impacto social. Y en este punto hacer un énfasis más profundo, porque en nuestro rol en la contratación y compra pública no podemos dejar de lado que la modernización de la ley de compra y específicamente el capítulo 9 hace alusión a las contrataciones bajo este enfoque y particularmente a las compras hasta las 500 UTM, dando relevancia al uso de estos criterios inclusivos y sustentables como una línea estratégica, ¿sí? Y para ello, y fortaleciendo, por supuesto, la implementación de esta ley, tenemos en paralelo un instrumento de gobernanza a nivel estatal, el PMG Estado Verde, que justamente pone de manifiesto la relevancia que tiene mirar las compras públicas bajo este enfoque. Y cierro esta primera parte de la pregunta inclusiva porque no podemos hablar que las compras públicas son solo los compradores o compradoras. Nos falta la otra parte que le agrega valor a esta sinergia, que son los proveedores y las proveedoras, que también en este punto y que participan de las compras bajo este enfoque inclusivo y de sustentabilidad pueden tener un gran valor y competitividad teniendo, por ejemplo, sellos que les permitan verificar y validar que tienen experiencia en el rubro, experiencia medioambiental, que sus productos están dialogando con las políticas ambientales vigentes, eficiencia energética, eficiencia hídrica, leña seca, generación de empleo, oportunidades de inclusión, que no se quedan fuera. Entonces, a mirar, y una primera invitación de este panel, ¿cierto?, a la discusión y a la reflexión, mirar la inclusión y la sostenibilidad como aliadas relevantes en las contrataciones públicas que podemos desarrollar y, por supuesto, de cara a los proveedores y proveedoras, ese valor también intrínseco que pueden tener dando esta competitividad bajo este enfoque. Ahí no sé, Peter, si quisieras agregar algo más. Sí. ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Aló? ¿Se escucha? Sí. Bueno, buenos días, me voy a parar, me cuesta hablar sentado. La pregunta es, contrataciones abiertas, inclusivas, sostenibles por un Estado abierto. Y lo primero es señalar que es un Estado abierto. El Estado abierto significa un Estado transparente, y transparente significa un Estado que dice la verdad. La esencia de un buen negocio es cuando las partes se dicen la verdad, cuando no hay engaño, cuando el producto que yo ofrezco es un producto verdadero y que es útil para el cumplimiento de ciertos servicios o misiones o para el cumplimiento de los objetivos de la empresa, por ejemplo. Un segundo elemento del Estado abierto es la participación, es decir, que la sociedad civil, que es la que valora la calidad del producto, sea una sociedad muy informada. Y el tercer elemento del Estado abierto, que es propio del mundo empresarial también y del Estado, es que actuemos en red. Ningún empresario gana un proyecto actuando solo.
como tampoco ningún Estado lo gana actuando solo. El Estado debe actuar en conjunto con el mundo privado, porque el Estado en estricto rigor también es una empresa en sí misma, pero es una empresa que otorga servicios. En cambio, el mundo empresarial es una institución que a través de sus impuestos financia el Estado. Por eso que la transparencia es un tema central. Ahora, ¿por qué la lógica del mercado público? ¿Y por qué esta idea de mercado público florece en los últimos años? Porque Chile, hasta el año recién 2008, 2009 en rigor, no tenía una ley de transparencia. Chile no tenía una ley de transparencia, acceso a la información pública. Y producto que la sociedad civil, a través del fallo Claude Reyes, Arturo Lontum versus Estado de Chile, en la Corte Interamericana, se condena al Estado de Chile a dictar una ley de acceso a la información pública, porque durante 200 años de república no teníamos acceso a la información pública. Y eso es una sanción de la Corte Interamericana. Entonces, a partir de ello, el Estado de Chile dicta una ley de transparencia que entra en vigencia el año 2019, en abril. Y a partir de esa noción de ley de transparencia se crea el Consejo de la Transparencia y Chile se incorpora en las políticas públicas de acceso a la información pública en la lógica de un gobierno abierto. Pero después, en mayo del año pasado, el presidente de la República, junto con la Corte Suprema, junto con el Parlamento y otras instituciones, ¿cierto?, de la sociedad civil, crea la noción de Estado abierto. Entonces Chile, a partir de mayo del año pasado, se definió como un Estado abierto. Y en esa lógica de Estado abierto tenemos una política de contratación pública abierta. ¿Cuál es el objetivo de la contratación pública abierta? Y lo dice la OCDE, lo dice CEPAL. Es la generación de valor público. Generación de valor público. ¿Cuáles son los elementos del valor público? Primero, que los servicios que prestamos, tanto el Estado e idealmente la empresa, sean productos de alta calidad. Es decir, que sirvan bien en la primera, no un producto defectuoso, tanto respecto del servicio como un producto final. En segundo lugar, que obtengamos resultados. Las personas recurren al Estado para tener resultados, no para que le den un discurso. Concurren a un hospital para que los sanen, concurre a un tribunal para resolver sus controversias y concurre a la empresa privada para que les satisfaga una necesidad. Mientras más efectivo el resultado, la empresa mejor le irá. Mientras más transparentes son los negocios, mejor le irá también a la empresa. Y un tercer elemento del valor público es la confianza. La confianza es la que construye el buen negocio. Cualquier contrato comercial se construye en base a una palabra que es clave, que es la palabra consentimiento. Consentimiento. ¿Y qué significa consentimiento? Traer un mismo sentimiento. Es decir, yo tengo una necesidad y el otro tiene un producto. Intercambiamos el sentimiento de que la necesidad la satisfago con un producto. Y cuando esa persona me remunera o me entrega el precio, el valor de la cosa, mi empresa crece y el Estado se fortalece. Y quiero terminar en esta primera parte con algunos elementos que son claves. Si usted analiza la situación de México, vamos a ir a otra parte de allá, ¿por qué el Estado de Nuevo León, Monterrey, que es un estado de una gran fuerza empresarial, es más rico que la zona sur de México o la zona de Chihuahua, Chiapas, etc.? Porque en esa zona hay una fuerte influencia en Monterrey de la empresa privada y de la sociedad civil. Eso es clave. Y Jaime Jarrett, en una de sus obras, dice ¿por qué? ¿Cuál es el rol de las instituciones, incluye la empresa, en que una nación tenga una noción de riqueza o de pobreza? Y señala algunos elementos. Primer elemento, baja corrupción. Un país puede ser muy rico, pero si tiene una alta corrupción, se transforma rápidamente en un país muy pobre. Y tenemos ejemplos a rabiar. Segundo, cumplimiento de los contratos, tanto los contratos civiles como administrativos. Es decir, cuando las personas en un país cumplen los contratos, llega la hora, indemniza adecuadamente, entrega productos de calidad, ese país crece con mayor riqueza. Pregúntenle a los japoneses, a los taiwaneses, a Hong Kong, cumplimiento de los contratos. Y tiene que ver con la ética y con la integridad empresarial y la ética del Estado. El tercer elemento es el bajo índice de asesinatos.
Cuando un país comienza a crecer la tasa de asesinatos, hay menos inversión y los negocios arrancan de los lugares donde está cercado por el crimen organizado. Ojo lo que está pasando también en nuestro país y en toda América Latina. Un tercer elemento es garantizar la propiedad privada. Nuestra Constitución lo dice, el artículo 19-24, que garantiza la propiedad privada, porque cualquier amenaza de expropiación arbitraria naturalmente incentiva la inversión. Un quinto elemento es el respeto al Estado de Derecho, es decir, que las instituciones funcionen bien, que el Poder Judicial sea autónomo e independiente, sin ninguna influencia ni del Parlamento ni del Ejecutivo. Lo mismo respecto del Gobierno, lo mismo respecto al Parlamento. Y también de las instituciones autónomas, la Contraloría, el Ministerio Público, que actúen con autonomía. Y finalmente, el capital humano, la capacitación permanente, que tengamos profesionales altamente calificados, porque el gran capital de un país no solo son sus recursos naturales, sino sobre todo la capacidad intelectual, el alto nivel de competencia de la comunidad. Preguntémosles a los taiwaneses después de la Segunda Guerra Mundial, a los japoneses después de la Segunda Guerra Mundial. No tenían nada. Sobre Japón cayeron 2 bombas atómicas. Hoy día son una potencia mundial. ¿Por qué Japón? Porque trabajó en capital social, porque los negocios se hacen con integridad y cumplimiento de reglas institucionales básicas, porque se cumplen los contratos. Finalmente, con una anécdota. Una vez estaba en Japón y un amigo me decía, Toru Kuribayashi, y hablamos sobre la integridad empresarial y sobre la integridad del Estado. Y esto tiene que ver con la transparencia y con la integridad. Había una calle, era la 1 de la mañana, hacía un frío tremendo en enero, 7 grados bajo cero. Entonces yo dije, bueno, había un semáforo en rojo, debíamos llegar luego al hotel porque hacía mucho frío, era muy tarde. Y yo le dije a mi amigo, crucemos. Y entonces mi amigo japonés me dice, ¿y por qué? Son las 1 de la mañana, no hay nadie, crucemos la calle para llegar al hotel. Y él me dice, no, porque el semáforo está en rojo. Y le dije, como buen latino, pero no importa, si no anda nadie, son las 1 de la mañana y hace frío, crucemos. ¿Cuántos de nosotros ha cruzado a mitad de la calle o cuando hay un semáforo en rojo, aún igual cruza? ¿Y sabes lo que me dijo? Yo le dije, nadie nos ve. ¿Y sabes lo que me dijo este joven japonés? Que tiene todos estos elementos, Estado de Derecho, protección de la vida privada, baja corrupción, etc. Me dice, nadie nos ve, pero yo sí me estoy viendo. Pero yo sí me estoy viendo. Es decir, la integridad consiste en hacer las cosas bien cuando nadie nos ve. Y eso es clave para un Estado y sobre todo también es clave para una empresa. Hacer las cosas bien es una inversión a futuro y genera contrataciones públicas abiertas que mejoran la productividad de un país y fortalece el Estado de Derecho. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Peter. La verdad es que es un agrado escuchar esta primera ronda de respuesta ante una pregunta que es bastante transversal. Y ahora vamos a pasar a lo más específico. Don Igor, ¿cuál es el rol que tienen las políticas de inclusión, sobre todo para mujeres, jóvenes y personas mayores, en el ecosistema de compras públicas? Interesante pregunta. No me quiero adelantar a lo que va a decir Stephanie, porque ¿a alguien le suena Estado abierto? Bueno, perdón, no, Estado verde. ¿A alguien le suena Estado verde? Levante la mano. Estado verde, Programa de Mejoramiento de la Gestión. Hace unos años atrás vino una mujer acá. Estábamos en este espacio o en otro, o más años, no me acuerdo, se me perdió los años. Y habló sobre Estado Verde. ¿Qué era Estado Verde? Habló sobre su experiencia de Estado Verde. Y era una palabra que no se entendía porque estaban recién empezando a hablar de ello. Hoy día, Estado Verde es un programa de mejoramiento de la gestión que le afecta a muchos servicios públicos. Si lo pierden un 17,6% de su sueldo. Tengo entendido, me han contado. Eso obliga a necesidad de recuperar, restaurar, reparar
los activos que mencioné ayer, a los que estuvieron. Y veo a alguien, una cara conocida de que, en el cual hizo la exposición, por lo tanto no voy a hablar de ese tema. Y eso lo voy a dar pase a quien es la experta. Pero en inclusión hoy día sí se ha avanzado para que el género, las mujeres sobre todo, se incorporen plenamente en la contratación estatal. ¿Por qué? Porque queremos igualdad de género. Yo soy convencido de eso. Igualdad de género no significa que solamente el género mujer se incorpore a la compra pública, porque géneros son muchos. Género, y no soy un experto en género, pero son muchos. Y ojalá que el próximo año se incorporen más personas de diferentes géneros al espacio del ecosistema de compra pública. Eso es inclusión. Ojalá que haya disminución de brecha en los sueldos de las administradoras de compras públicas. Ojalá que haya disminución de brecha salariales en quienes compran en la administración del Estado. Eso es lo que hicimos incorporar en la legislación vigente que hoy día está, o sea que va a estar a partir de diciembre. No se logró. Pero bueno, cosas de la vida. Seguiremos impulsando para que eso suceda. En inclusión, y Mauro lo dijo claramente hace 10 minutos, 15 minutos, falta inclusión de personas mayores, falta una política tajante hacia avanzar a ese desarrollo para generar inclusión en la contratación estatal. Hoy día el ciclo de vida ha aumentado en Chile. Ya las personas no fallecen a los 50 o 60 años, fallecen a los 100 y más. ¿Qué pasa en ese segmento entre 60 y 100 años? Hay muchas personas activas, pero también necesitan emprender. ¿Y qué quería Chile Compra? Que haya mayor emprendimiento. ¿O qué queremos todos? Porque no es una política solamente de Chile Compra. Conclusión, chiquitita, han habido avances, especialmente en incorporación de mujeres, en contratación pública, tenemos el programa de mejoramiento de Estado Verde, tenemos más acceso a la información, pero falta. Y la sociedad civil va a estar ahí empujando para que las cosas pasen. Muchísimas gracias, don Igor, por esa respuesta tan certera. Y Stephanie, primero, son dos preguntas en una. Primero, ¿cuál es el estatus actual de Estado Verde, refiriéndose en términos de sustentabilidad? Y también, ¿cómo nosotros podemos garantizar y asegurar el cumplimiento de Estado Verde para los servicios públicos de forma orgánica y además para que nuestros proveedores, ¿cierto?, para que la empresa privada, sobre todo las pymes, puedan cumplir con los estándares de Estado Verde? Bueno, en relación a este instrumento para la mejora de la gestión de los procesos en el Estado, existen varios lineamientos respecto de los denominados PMG. ¿Les sonará esa sigla? Y espero que sí, porque justamente habla de nuestro compromiso hacia el gasto eficaz, hacia el Estado Verde, hacia la equidad de género y a la transformación digital como 4 líneas de base, ¿cierto?, que establece, en este caso, como lineamientos el Ministerio de Hacienda a través del oficio número 250. Ahora, en este gran marco es una invitación relevante a avanzar hacia la gobernanza de las entidades públicas, particularmente hacia una perspectiva en la cual no solo sea la compra por sí misma, sino que sean decisiones que, siendo estratégicas, estén apalancadas de, en este caso, un marco institucional de política interna, de comisiones o de comités de Estado Verde dentro de cada organismo público a la que le corresponde estar en este PMG. No están todos, sino más bien los de gobierno central. Son 182 organismos públicos y se van a ir incrementando de manera gradual en la implementación de este PMG, que va en su segundo año de ejecución. Ahora, en este ámbito, ¿y cuál es la relevancia? Por supuesto, tenemos por una parte la función pública, el valor que generamos. Y sobre todo, para el caso de este PMG Estado Verde, piensen simplemente de que las compras públicas representan una cifra cercana al 4,5% del Producto Interno Bruto de nuestro país.
Si nosotros hacemos y entramos a la minucia del dato, podemos también analizar y decir qué señales damos con las compras públicas también hacia el mercado privado respecto de qué es lo que consume el Estado y también de dónde pone énfasis. En la medida que exista esta sinergia de contrataciones que aportan la sustentabilidad, también estamos indicando a los proveedores que necesitamos competitividad en materias que den respuesta con el bien o servicio o con su gestión interna hacia líneas medioambientales que hoy día trastocan no solamente la ley de compra y su reglamento, sino que otros marcos legales como la ley REP, ¿cierto?, la ley de eficiencia energética y otros marcos específicos que nos dan sustento a las decisiones de compra que tomamos y, por supuesto, para el ámbito privado, las obligatoriedades legales en términos medioambientales que deben cumplir. En síntesis, sobre este marco de gobernabilidad que se espera entonces fundamentar y sostener en el tiempo con este PMG, es una gran oportunidad que los organismos públicos avancen hacia esta perspectiva de Estado verde, no solo como una iniciativa que tiene inicio y fin, sino como una estrategia que dé cuenta de una respuesta que agrega valor público a través de compras que intensifican esta mirada también medioambiental y por supuesto de inclusión, que es la materia que nos convoca, para que proveedores también que generan competitividad desde los ámbitos medioambientales también participen de este mercado público en el cual se generan también nuevas oportunidades de negocio a propósito de esta mirada. Y me habías hecho una segunda pregunta que si me la refuerzas estaría buenísimo. Sí, claro, era sobre cómo nosotros garantizamos que se cumpla el Estado verde, tanto para los servicios públicos como para los proveedores. En el caso de los organismos públicos, bueno, tenemos estos lineamientos que vienen emitidos, ¿cierto?, del mismo Ministerio de Hacienda y la Subsecretaría de Hacienda, como lineamientos y hay, ¿cierto?, requisitos técnicos que tenemos que cumplir y que son incrementales en la implementación de este PMG. Por lo tanto, cada año tenemos indicadores que ir cumpliendo para dar cuenta, ¿cierto? Y por supuesto que cuando esto se cumple significa, ¿cierto?, un incentivo incremental también de manera cuatrimestral para lo que significa en este caso las remuneraciones de los funcionarios y funcionarias. Ahora, desde la parte del proveedor y las proveedoras, por supuesto, hay elementos que tenemos que tener en cuenta. El mercado está teniendo una demanda en las líneas medioambientales, por lo tanto, cuando los proveedores y proveedoras miran esto con esta mirada de competitividad, lo que vamos a tener es que vamos a solicitar, ¿cierto?, que los proveedores tengan sellos que específicamente nosotros podamos validar, sellos leña seca, de eficiencia energética, de manejo de residuos, de gestión final de los residuos que generan, miradas de economía circular, que son elementos que generan una alta competitividad, por supuesto en empresas a lo mejor de mayor tamaño, pero en el caso de empresas que son MIPYME, aportar también desde la gestión de sus propios procesos para ofertar en el mercado público. ¿Y qué es relevante acá? Que cuando nosotros hacemos una compra bajo este enfoque tenemos que tener la objetividad y tener la posibilidad de validar que el proveedor o la proveedora cuente con este elemento para así considerarlo dentro de un requisito de evaluación y obviamente otorgar la ponderación que corresponde. En ese sentido, los proveedores y proveedoras del Estado pueden acceder a sellos gratuitos que entrega no solamente la Dirección Telecompra, el sello Mujer, sino que los sellos cooperativas, estos otros que les comentaba, el acuerdo de producción limpia, que habla de empresas que se comprometen en esta línea y aportan valor en cuanto respecta a no solamente al PMG, sino que aporta al mercado público y por supuesto al mercado privado, porque también tenemos proveedores que ofertan en ambos a la vez. Entonces ahí está la invitación, por supuesto. Muchísimas gracias, Stephanie, muy claro también y agradecemos la respuesta. Don Peter, ¿qué estrategia, una estrategia, porque ya nos quedan un par de minutos y tenemos que cerrar todavía, qué estrategia específica, recomendaría para mejorar la transparencia y el acceso a la información en las compras públicas y un ejemplo de una buena práctica que usted ha visto en alguno de sus viajes? A ver, ¿se escucha bien? Sí, desgraciadamente solo me quedan 6 minutos. Quiero contar una historia a propósito de lo que se hablaba con respecto al rol de la mujer en la contratación.
Yo fui director de registro civil durante 5 años en el siglo pasado. Y me acuerdo que cuando estaba viendo las partidas de matrimonio, los hombres decían oficio del hombre, panadero, ingeniero, comerciante. Oficio de la mujer, hasta el año 60. ¿Sabe lo que dice? Labores propias del sexo. Eso dicen las partidas de matrimonio del registro civil en Chile durante 150 años. La función de la mujer era labores propias del sexo. Hoy día, el actual Código Civil dice que en la sociedad conyugal el jefe es el marido. La mujer no puede liderar la sociedad conyugal, ese conjunto de patrimonio. Y quiero contar una anécdota. Cuando yo era en ese tiempo director de registro civil, hace cientos de años atrás, se dictó una ley de posesiones efectivas, donde facultaba ahora el registro civil para otorgar la posesión efectiva. Y eso ocurrió en abril del 2001. Pues bien, un día en la mañana, primera hora, 8 de la mañana, me dicen, don Peter, una señora quiere hablar con usted. Viene de Talca. ¿Qué pasó con esta señora? Venía a hablar conmigo para acelerar su posesión efectiva. ¿Por qué? Porque su marido, hacía 3 días, lo había matado un rayo en el campo. Y todos los bienes estaban a nombre del marido. Trabajadores, tenía empresas, una empresa de metalurgia, una empresa ganadera, y ella no podía hacer ninguna actividad porque estaba bajo la interdicción, es decir, era incapaz relativa y no podía celebrar contratos. En pleno siglo XXI, hablamos en los marcos teóricos de la igualdad de género, pero el Código Civil sigue intacto, como 1857, como hace 2 siglos atrás. Es decir, tenemos un tema pendiente. Segundo, Hugo, a quien agradezco, y aprovecho de Igor, Hugo, Stephanie, agradecer. Me quedan 4 minutos. Se habla de la transparencia. ¿Y qué se entiende por transparencia? La transparencia lo entendemos como publicar información y tener datos abiertos. Pero eso ya no es la transparencia. El mundo cambió y algunos no le han avisado. La transparencia, según un fallo internacional, del fallo Bámaca versus Estado de Guatemala, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dice que cuando hablamos de transparencia no estamos hablando de publicidad. No confundir la transparencia con la publicidad. Yo cuando era niño veía una campaña publicitaria de Orange Crush y decía Orange Crush 100% jugo de naranja, 100% natural, y no tiene nada de jugo de naranja. Entonces, eso no es transparencia, eso es mera publicidad. Y a veces confundimos la publicidad con la transparencia. Y seguramente en esta campaña que vamos a tener los próximos días de candidato a todo, va a haber mucha publicidad, pero asegurémonos que haya transparencia. Pero aún más, la transparencia no solo consiste en publicar datos. ¿Qué dice la Corte Interamericana? Que cuando hablamos de transparencia hablamos de una palabra que es clave. Hablamos de la verdad. Decir la verdad, porque las instituciones como las empresas y todos podemos publicar información, pero la pregunta es, ¿esa información es verdadera? ¿Por qué? Porque la verdad nos estabiliza a todos, genera unidad nacional, genera que la empresa avance. Cuando va una empresa de calidad, voy a poner un ejemplo, a lo mejor el ejemplo es malo, pero si uno va a una empresa, no sé, a Mercedes-Benz, y dice, este es un acto que tiene tanto cilindrada, da tantos por litro, la fabricación en tal parte, uno le cree. Y a veces hay empresas que no necesitan publicidad, porque su discurso es la verdad. Y hay empresas que tienen mucha publicidad, gastan millones de dólares en ella, y aún no siguen siendo rentables y quiebran, porque se caen en la verdad. La verdad nos estabiliza, nos construye como comunidad, y nos hace ser Estado fuerte y empresa fuerte. Un ejemplo que me dice Hugo de lo que yo vi, y lo vi hace poco, el 15 de agosto estuvimos en Querétaro, México, Poder Judicial. Y dice, ¿qué tiene que ver Poder Judicial? Estado abierto. Una jueza, la presidenta del Poder Judicial de México, Mariela Ponce, a quien estuvimos trabajando durante 2 años en un proyecto, decía cómo transparentamos
las compras públicas del Poder Judicial. ¿Y cómo transparentamos el nombramiento de los jueces? Tema que está en boga en toda América Latina. ¿Y sabes lo que hicimos? Durante 2 años trabajamos en un proyecto y que lo coronamos ahora para la Asunción de la Virgen, el 15 de agosto. ¿Y qué dice el proyecto? Ella convocó a la sociedad civil, a una mujer arquitecta, a Isabel, a un representante de la sociedad civil, era el que más alegaba contra la corrupción, lo invitó a la mesa y le entregó toda la información del Poder Judicial para que ellos vigilaran los procesos de contratación pública. Es decir, ya no lo resolvía un grupo cerrado, sino que todas las sesiones fueron abiertas. Todas las contrataciones, sistemas de software, inmuebles, muebles, todo ahora pasaba por la sociedad civil, antes que el Poder Judicial pudiera resolver. Y la elección de los jueces pasaba también por expertos académicos y se concentró en la sociedad civil. ¿Por qué? Porque ¿qué es la participación? ¿Es votar? No. ¿La participación es levantar la mano y decir yo y vernos 4 años más? No. La participación, según Jarrett, que es un académico y un investigador muy potente, consiste en compartir el poder. Uno participa cuando recibe el poder, no cuando le piden solamente el voto o la opinión. No, pásenme el poder, pues eso es participación. Y es por eso que reclamamos hoy día que nos compartan el poder de la información. Ahí estaríamos hablando de transparencia de verdad y realmente para fortalecer la comunidad, porque la comunidad se construye sobre la verdad. Eso es central, por eso la experiencia y por eso la quiero compartir, que los procesos de transparencia hoy día ya son procesos de verdad. Un ejemplo, ¿y cómo se construye la verdad? Y me queda 30 segundos. En el relato, no solo en el dato, en el relato. Muchos de ustedes son padres, somos padres de familia. Le preguntamos a nuestro hijo, hijo, ¿dónde fuiste ayer? Salí con unos amigos. Ese es un dato. Cuéntame, yo te conozco desde niño. ¿Con qué amigo? Con Juan. ¿Y quién más? Y Pedro. ¿Y quién más? Y Luis. ¿Y quién más? Y la Juanita. Ah, sigue contándome. ¿Y dónde fueron? Fuimos a una discoteca. ¿En cuál discoteca? En la que está en la esquina. Dime, ¿cuál discoteca? Es decir, ¿cómo se construye la verdad? En la narrativa, en el diálogo. Por eso que necesitamos dialogar más, pasar de la sociedad de la información a la sociedad de la conversación. Y finalmente, es clave para que tengamos un Estado de Derecho, como lo decíamos, baja corrupción, etcétera, la conexión a Internet. Hoy día el 47% de la población de América Latina no tiene acceso a Internet. Y algunos que la tenemos a veces se nos cae. ¿Cuál es el llamado? Que el Estado, y así lo está planteando Naciones Unidas, provea como un servicio básico el acceso a Internet en todo el territorio nacional. Que los niños del Valle del Elqui no tengan que ir a una montaña a buscar algo para hacer sus tareas durante la pandemia. Necesitamos que el Internet, financiado por nuestros impuestos por ciento con mejor inversión, sea un patrimonio de todos los ciudadanos. Porque hoy día hay los que están conectados, que pueden pedir al médico, sacar pasajes de avión, hacer contrataciones privadas y públicas o internacionales, y aquellos que no están desconectados, que no tienen acceso a Internet, porque no ganan el suficiente dinero para financiar la red. Por lo tanto, hoy día un derecho humano fundamental, que lo dice Naciones Unidas, es el derecho a Internet. Cuando tengamos un país totalmente iluminado, vamos a realmente hablar de una integración, de una inclusión, y que la mujer ya no siga haciendo labores propias del sexo, sino que un actor clave para fortalecer la economía y la democracia. Muchas gracias. Muchas gracias, don Peter. Y aprovechando, en una palabra, ¿qué es lo que le desea usted a las compras públicas para lo que sigue a partir de la implementación de la nueva ley de compras públicas? En solo una palabra, ¿Sobre qué? sin argumento, sobre las compras públicas. Ya. Una palabra sobre compras públicas. Que sean absolutamente transparentes para generar buenos negocios y un buen Estado de Derecho. Muchas gracias. Stephanie. Transparencia, generación de oportunidad y valor público. Muchísimas gracias. Don Igor. Lo que está ahí, el QR, comunidad,
importante a ustedes. Todos los que están aquí, públicos, privados, son comunidad. Eso es relevante. El que viene es un director nacional de una institución sumamente grande que es el IPS. Escúchenlo. Les agradecemos a todos los ponentes de este panel por las palabras y no podemos dejar de cerrar esto diciendo que hemos escuchado muchos términos, pero nosotros tenemos que tener algo en la mente porque esto es el presente que nos falta y es el futuro de la esperanza. Lo dijo ayer el profesor Ricardo Salazar Chávez. Los proveedores y los servicios públicos trabajamos para la ciudadanía. Eso no se nos puede olvidar. Eso es lo más importante de todo. Hablamos de personas mayores, de adolescentes, de jóvenes. Hablamos de sostenibilidad, de Estado verde, del equilibrio entre el desarrollo económico y la restauración y la mantención de nuestro ecosistema. Hablamos de transparencia, de acceso a la información. Pero lo más importante de todo es que tenemos el deber, nosotros que estamos en esta posición de poder hablar sobre estos temas, es hacer que cada uno de ustedes entienda que todos somos importantes y que con estos 3 pilares nosotros vamos a hacer un mejor proceso de compras públicas, no para las instituciones públicas, no para los proveedores. Vamos a hacer una mejor compra pública para todas y todos los habitantes de este país. Eso, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a Igor Morales, a Stephanie Vázquez, Peter Sharp y a Hugo Gutiérrez por este segundo panel referido a iniciativas que permiten otorgar sostenibilidad, inclusión y acceso a los contratos estatales.